¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos hablar sobre un documento que fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se pide evaluar un posible conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz en la investigación por los falsos positivos en contra del general en retiro Mario Montoya. Precisamente mañana va a ser la audiencia de imputación en contra del general Montoya y precisamente para hablar de este tema hemos invitado hoy al abogado Andrés Garzón, quien lleva la defensa del general en retiro Mario Montoya. Doctor Garzón, bienvenido a Semana y por supuesto, ¿cuál va a ser, digamos que la argumentación para esa audiencia de mañana y qué es lo que está ocurriendo en la JEP? De acuerdo a la situación que se presentó y a la citación que nos hace el Tribunal Superior de Bogotá a una audiencia de imputación y en razón a que de acuerdo al acto legislativo número 1 de 2017 y la ley estatutaria de la JEP, es esta última, es decir, la JEP, la única que tiene competencias para tomar este tipo de decisiones, pues le solicitamos a la JEP que se pronuncie frente al Tribunal Superior de Bogotá, convocando o haciendo uso de la figura de la colisión positiva de competencias. ¿Esto qué necesita o qué es lo que significa? Que la JEP dice: señor juez, señor magistrado, yo soy el competente, por lo tanto, usted no debe tramitar esa solicitud. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que se debe hacer técnicamente desde el punto de vista jurídico procesal del derecho penal. Claro, doctor Garzón, en este caso la JEP ha dicho que no hay, conflicto en que la Fiscalía pues adelante la investigación. ¿Por qué elevar, digamos, este posible conflicto de competencias en este caso? Bueno, es que hay que explicarle a nuestra audiencia lo siguiente. Una cosa es investigar y otra cosa es citar a una audiencia de imputación. Investigar significa que la Fiscalía puede recaudar elementos materiales probatorios, citar a declaraciones, citar entrevistas, hacer inspecciones. Eso lo debe hacer y lo tiene que hacer. Pero una cosa bien distinta es que la Fiscalía en la jurisdicción ordinaria cite a una audiencia de imputación. ¿Por qué? Porque en la audiencia de imputación tiene unos elementos muy importantes. ¿Cuál es el elemento trascendental? Y es que en esa audiencia el fiscal le tiene que decir al imputado: oiga, señor imputado, si usted acepta hoy lo que yo le estoy diciendo, se puede hacer acreedor de una rebaja de hasta el 50%. Esto es un hecho fundamental en el proceso penal. Por lo tanto, la Corte Constitucional ya le había dicho en sentencia C080 de 2019 y en sentencia C025 del mismo año que podía investigar, pero no podía citar a diligencias que tuvieran que ver con decisiones fundamentales del proceso. Entonces, esta decisión en donde le tiene que decir en una imputación, lo principal es que al imputado, entre comillas, se le diga: usted se puede allanar a los cargos y le dan el 50%, hasta el 50%, pues es un hecho de fondo. Por lo tanto, la Fiscalía no puede citar estas diligencias. Y eso ya ha sido decantado por la jurisprudencia. Esa es una de las razones jurídicas, la más clara y la que yo creo que puede ser más entendible para todos nuestros televidentes que no son abogados. Doctor Garzón, ¿qué va a pasar mañana en la audiencia de imputación? Que recordemos, la Fiscalía ha pedido. ¿Qué va a pasar para que los televidentes lo entiendan? Y que, si es posible saber, por supuesto, también qué argumentos van a presentar ustedes allí para señalar, pues obviamente, su tesis de defensa del general Montoya. Bueno, lo primero que hay que decir es que estas peticiones que yo he hecho las hago basado en la jurisprudencia y en la ley. Aquí no se trata de esquivar ninguna jurisdicción, pero lo que sí se trata es que sea la jurisdicción especializada y la que dice la Constitución la que lleve a cabo las diligencias. Mañana nos presentaremos, como se ha presentado Mario Montoya y su defensa, al Tribunal Superior de Bogotá y ante cualquier entidad que nos llame, cualquier servidor público judicial que nos llame, pero también presentaremos los argumentos mediante los cuales le diremos que no tiene competencia y que esta imputación es absolutamente antijurídica y no debe dársele trámite. Doctor Garzón, en este caso sobre el general Montoya, ¿qué le ha dicho él? Cuando se conoció, recordemos la noticia aquí en Semana de esa imputación que anunció el fiscal Barbosa,
¿Qué le dijo el general Montoya? ¿Qué opina él de todo lo que está ocurriendo y de la manera en la que además el país está conociendo del caso? ¿Qué señalan y qué creen ustedes también, doctor Garzón, como defensor del general Montoya? Mire, Juan, cuando yo le comento y me llega la citación y vemos la circular de la Fiscalía en donde se habla de que se debe invitar, el general Montoya me dice, a mí me citó el tribunal y yo tengo que presentar. Esa es mi obligación con todos los funcionarios judiciales del país y con cualquier funcionario que me cite. Por lo tanto, lo primero que dijo es yo me presento, lo cual obviamente yo estuve de acuerdo con esa situación. Después de esto, pues dijimos, mire, analicemos cuál es la razón o por qué nos están citando, y encontramos que esta citación está en contra no solamente, vuelvo y le repito, del Acuerdo Legislativo número 1 del 2017, sino también de la ley estatutaria de la JEP, de las reglas de procedimiento de la JEP, y no solamente de las normas, sino de jurisprudencia ya pacíficamente discutida, no solo de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema. Es decir, los altos tribunales de nuestro país han tenido clarísimo que la Fiscalía no puede citar imputación. Y esta circular que nosotros analizábamos, pues no tiene la entidad jurídica para desvirtuar los argumentos ni de la interpretación constitucional, ni de la interpretación legal de la última instancia de la justicia ordinaria, y mucho menos de la ley. Por lo tanto, a pesar de que consideramos que es absolutamente improcedente, nos vamos a presentar para efectivamente presentar, valga la redundancia, ante el tribunal los argumentos por los cuales consideramos no es competente y no se tiene que llevar a cabo esta diligencia. Claro, doctor Garzón, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en la Comisión de la Verdad, y lo dijo de hecho en entrevista con Semana ayer, dijo, díganle y pregúntenle a los generales de la época. Nosotros no tuvimos una política digamos, de falsos positivos, sí, de presionar para tener resultados. Su opinión, doctor Garzón, sobre esto que dice el expresidente Uribe. No está hablando obviamente el general Montoya, pero usted, como el abogado del general Montoya, ¿qué dice sobre lo que dijo el expresidente Uribe? Yo quiero dejarle a nuestros televidentes, a la gran audiencia de Semana, la siguiente reflexión, y su pregunta me parece fundamental. Porque esto no es un tema jurídico, los vericuetos jurídicos los solucionamos los abogados, ¿ya? Aquí lo que hay que darle respuestas claras al país. Y yo quiero dejar esta inquietud. Resulta que hemos encontrado que los falsos positivos en el más dramático de los informes son 6.400, que deben resolverse. Esos son muertes que deben resolverse. Y los militares o servidores públicos que están vinculados a estas muertes corresponden más o menos a 3.000 militares. Ahora bien, si tomamos la cantidad de miembros de la fuerza pública dentro del año 2005 a 2008, que eran más o menos 300.000, esos 3.000 no hacen ni siquiera el 1%, porque son menos de 3.000. Entonces, ¿por qué se va a hablar de una política del Estado cuando el 99.9% de los miembros del ejército cumplieron cabalmente su función y no dieron estos resultados? Cuando estadísticamente, no lo dice el defensor de Mario Montoya, sino la estadística, se muestra que es menos del 1% los miembros de la fuerza pública vinculados a estos asesinatos. Pues claramente no se trata de una política del Estado, y no porque lo diga el expresidente Uribe, sino porque lo dicen las cifras, que las mismas cifras que tiene la Fiscalía, las mismas cifras que tiene la JEP, y las decimos nosotros. Y tengo que decir de manera categórica, Mario Montoya lo que exigía era resultados operativos, distinto a muertes. Ojo, eso es muy distinto. Sí, eso no es cierto. Doctor Garzón, una pregunta. En ese caso... Termino mi punto. Al no exigir estas muertes, al exigir los resultados operativos, eso no puede equipararse a ser el determinador de una muerte. Para ser el determinador de una muerte yo debo introducir en el homicida la idea de matar a otro, y eso no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque el 99.9% de los miembros de la fuerza pública que estuvieron en combate, no lo hicieron. Entonces el país tiene que entender, y queremos transmitirle
de manera muy certera a nuestro país que eso no sucedió, eso no fue una política y que mucho menos la exigencia de resultados operativos de Mario Montoya dio lugar a este tipo de execrables crímenes como son los mal llamados falsos positivos. Doctor Garzón, es decir, el expresidente Uribe le ha dicho a usted, el general Montoya le ha dicho a usted sobre el expresidente Uribe que no fue él, no fue el exmandatario quien presionó para tener como política esos falsos positivos. Para nada. El general no hace referencia al presidente Uribe. El general hace referencia a sus actuaciones. Y sus actuaciones fueron absolutamente legítimas. Lo que le estoy mostrando es estadísticamente el ejemplo de cómo esas actuaciones, esa exigencia de resultados operacionales no puede equipararse a la exigencia de una muerte. Y que en el 99.9% de los miembros de la fuerza pública de su momento, esa exigencia se dio y se entendió de manera correcta y constitucional. Es decir, la lucha contra en ese momento, quien era el flagelo que vivía el país. Pero en ningún momento se pidió que se trajeran muertes y mucho menos se hicieran los actos cobardes que se hicieron. Eso fue totalmente distinto, pero el general Montoya no hace referencia en ningún momento al presidente Uribe. Simplemente hay una coincidencia en cuanto a que claramente no hay una política de Estado, ni fue una política por parte de los altos estamentos de los mandos militares, estas situaciones de los mal llamados falsos positivos. Pues, doctor Garzón, ha sido usted muy amable por su tiempo para Semana. Estaremos muy atentos, además, a esa imputación que se ha anunciado para el día de mañana. Ustedes, por supuesto, con sus argumentos van a estar allí también. Doctor Garzón, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y muchas gracias a la audiencia de Semana por darme la oportunidad de hacer esta explicación que básicamente lo que busca es demostrarle también al país que la actividad del general Montoya y de su fuerza pública fue apegada a la Constitución. A usted, doctor Garzón, muchas gracias. Es el abogado del general en retiro Mario Montoya, hablando sobre este caso, la petición de ese posible conflicto de competencias entre la Fiscalía y la JEP y más. Los detalles de esa entrevista en www.semana.com. A ustedes, muchas gracias.